Buenos días, queridos niños. Ojalá se encuentren bien, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje el día de hoy. Nuestro tema es estructura de la narración. Vean, estas estructuras de la narración es como contarle las partes de un cuento, la misma palabra lo dice, una narración emotiva, una historieta, algo que a ustedes les parezca. Vean, en el transcurso de a veces de las clases se han hecho esas historias y los niños ya saben, sí señor, la historieta se compone de tres partes principales. ¿Cuáles son? El inicio, el desarrollo y el desenlace. Ya saben ustedes la parte más importante, que es el desarrollo, el desenlace, la parte final, el inicio, cómo empieza la historieta, la narración que se realiza con todos, ¿verdad? Se hace una narración en grupo y todos participan. Pero el día de hoy les vamos a dar a conocer esa parte de estructura de la narración. Los textos narrativos son historias en las que se cuentan sucesos o acciones para informar o entretener. O sea que la historieta es para informar puede ser alguna noticia muy importante también, ¿verdad? Y saber el desenlace, cómo quedó esa noticia. También puede ser la historieta o narración, es un cuento, ¿verdad? Hay muchos niños que sí les gustan los cuentos, unos me dicen un nombre, otros otro título y todo les gusta, pero formar la narración desde el inicio y ver la terminación o el desenlace. Las estructuras, ya saben ustedes cuáles son las siguientes. El inicio. El inicio de una estructura de la narración es porque el narrador presenta a los personajes de la historieta o de la narración. Por ejemplo, el inicio es, había una vez, ¿ya? Esa es la parte principal del inicio, había una vez, para empezar a contar la historieta, el cuento o la narración. Seguidamente, después del inicio, es el desarrollo y es la parte más importante y emotiva, ¿verdad?, de la estructura de la narración o del cuento o de la historia. ¿Por qué? Porque se expone el problema de la historia. Es el desarrollo. Si nosotros les preguntáramos, ¿cuál es el desarrollo de la estructura de la narración? Sí, es la parte principal y emotiva porque se expone el problema de la historia. Por ejemplo, sigamos, había una vez, ¿verdad? Es el inicio. El desarrollo. Los guerreros le tendieron una trampa. ¡Ay, sí, qué emoción! ¿Y qué pasaría? ¿Por qué le dieron esta trampa? ¿Qué pasa ahora después de este desarrollo? Continuamos con el desenlace, o sea, cómo finalizaría, ¿verdad? El desenlace es el final de la historia, se resuelve el problema de la narración, ¿ya? Es el final de la historia y se resuelve la narración. Ejemplo, entonces, ellos demostraron que eran invencibles, se perdonaron y fueron muy felices. Miren, siempre termina la historieta, la narración o el cuento así. También ellos demostraron que eran invencibles, se perdonaron y fueron muy felices. Así casi es la mayoría de los cuentos o las historias que nosotros podemos mencionarles, teniendo siempre la estructura de la narración, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Ahora bien, la mayoría de narraciones también, no crean que siempre solo es así, que fueron muy felices, porque siguen un orden. Algunos, dice, los cambian los tres momentos, cambian. El inicio no puede ser siempre, digamos, había una vez, ¿verdad? Sino de cierta vez o en cierto día o algo así, siempre van cambiando. Pero nosotros en el día de hoy tenemos había una vez. Después se expone el desarrollo, que es el problema del tema más importante y lo más emotivo, y finalizamos con el desenlace. ¿Y cuál es el desenlace? Es el final de la historia, que se resuelve el problema y el problema de la narración o del cuento o la historia. Así es, mis niños, que esas son las tres partes importantes de la estructura de la narración. Ustedes en su ejercicio, en su casita, van a copiar de la guía. Después escriban en el cuaderno las tres estructuras de la narración. Usted pone inicio, cuál es la parte, pone el desarrollo y termina poniendo el desenlace. Y al finalizar, como tareita, escriba un subcuento, una narración o una historia y le va escribiendo sus tres partes a la vez, sus tres estructuras, el inicio, el desarrollo y el desenlace.
del cuento más bonito que ustedes consideren, la historia muy importante que ustedes encuentren o algo que a ustedes les llame la atención, escribiéndole siempre las 3 estructuras de la narración, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Así es, mis niños, que por el día de hoy solamente, ya saben que cualquier dudita estoy para servirles en mi número de WhatsApp, y si no, pues hacer su tareita, y siempre se las espero y con mucho gusto para calificar. Feliz día.